Gracias, presidente. Con su venia. Secretario Drucker, la secretaría que usted atinadamente encabeza viene de una coincidencia original entre el jefe de gobierno y Acción Nacional, que presentaron sendas iniciativas y que después recogieron un consenso en la Asamblea. Y yo quisiera empezar por hacerle un reconocimiento público, porque veo una curva de gestación y una madurez de un funcionario que teniendo un origen 100% académico, me llama poderosamente la atención esta reflexión que usted ha compartido sobre el sistema de convocatorias. Y no es un dato menor que sea alguien que viene del sistema de investigadores el que ponga el dedo en la llaga de los que se dijeron administradores públicos o políticos profesionales del tema. Y yo coincido con usted, lo que estamos buscando no es un concurso de mérito para ver quién hace la mejor tesis sobre un problema de la ciudad, sino es cómo el gobierno de la ciudad incide y transforma la realidad que le toca administrar. Y el que lo haya planteado ustedes en alguna medida entre irónico y kafkiano, pero aparte es de doble mérito, porque hay quienes han pasado por ahí que no tienen el bagaje o el raigambre académico que usted tiene y no lograron ver esa disyuntiva. Y usted lo plantea y lo plantea muy bien, en eso coincidimos. Yo creo que ahí habría que ver alguna reforma y adición a la ley, pero habría que buscar un esquema, y esa es de mi primera pregunta personal, que no pasemos de la diáspora donde se pulveriza el recurso sin que tenga valor agregado para la ciudad, a que tampoco sea un asunto 100% discrecional o unipersonal en donde sea un criterio único el que defina qué proyectos son los más viables o los más atractivos para la ciudad. Quizá habría que pensar en una suerte de órgano colegiado, de consejo, que califiquen sus méritos la ciudad. Y me llama poderosamente la atención que usted es el primer funcionario que escucho que menciona la UACM. Creo que es más allá del conflicto que se tiene al interior, es el primero que se da cuenta que la UACM tiene que ser un abrevadero de profesionistas para la ciudad. Las carreras de ahí deberían estar 100% concatenadas, si no al mercado laboral de la ciudad, pero sí a los requerimientos profesionales del gobierno de la ciudad. Deberían de ser la ciudad para los próximos cuadros de la administración pública capitalina. Nadie lo ha dicho, ni siquiera quienes se dicen cuadros políticos de un gobierno de la ciudad, y usted es el primero que lo menciona, también se lo debo de reconocer en todo lo que vale. Y quisiera hacerle algunas preguntas ya más puntuales. Primero, habla del aula digital y puntualmente, pues, cuando responde la diputada Cardona, dice que no es un asunto de la competencia de esta secretaría, pero en el informe que usted detalla en la página 144, usted mismo reseña que el servicio no ha sido óptimo, que se encontraron muchas inconsistencias y deficiencias, pero eso sí nos está costando 40 millones de pesos. O sea, en la parte técnica habría que preguntarle al secretario qué se hizo para garantizar laboralmente en términos del contrato con la empresa y qué garantías tenemos de que eso no vuelva a suceder, o si hay que buscar algún nuevo proveedor de este servicio. Yo creo que la ciencia y la tecnología, y particularmente el Internet, son la herramienta del futuro. Es lo que va a decidir en los próximos 10 o 15 años quién va a pasar el examen de Ceneval de acceso a la UNAM o al Poli. La diferencia entre quien pudo hacer su tarea y su curva de aprendizaje con tecnologías de la información y quien no la pudo hacer va a ser una curva muy agresiva que va a diferenciar a unos mexicanos de otros, como anteriormente fue, por ejemplo, el paradigma de las escuelas bilingües versus las monolingües. Entonces, que quisiera que nos abundara en ese tema y qué hizo la Secretaría para garantizar que no hubiera deficiencias y si se subsanaron, qué garantía tenemos de que no volverán a suceder. Y volviendo al tema de las convocatorias, quisiera saber, en el comportamiento histórico de la Secretaría, cuál ha sido el coeficiente del dinero que no es gasto corriente, del poco dinero que tenemos para invertir. Varias cosas. Primero, ¿cómo se ha venido comportando antes de que usted encabezara esta Secretaría el coeficiente de lo que era el dinero ejercido a través de convocatorias versus otros proyectos como los que ha traído hoy a la mesa? Y si nos pudiera dar algún estimado, aprovechando que está aquí el licenciado Santiago Alonso tomando nota como oídos del gobierno de la ciudad, de cuál debería de ser el mínimo que la Secretaría requiere en el proyecto de presupuesto que mande el doctor Mancera en el próximo paquete a esta Asamblea Legislativa.